Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el uso de las mayúsculas. Para aprender el uso de las mayúsculas hay que tener en cuenta algunas reglas, ¿ya? Reglas de uso que hoy día les he traído aquí. Y vamos a empezar con una muy conocida por todos, que es el uso de la mayúscula en nombres propios, ¿ya? Nombres propios de personas, ¿no? Por ejemplo, un nombre propio podría ser Rosa, un nombre propio. Pero si yo pongo Castro, también es un nombre propio, solo que es un apellido, ¿no? Es un nombre y este es un apellido. También podríamos usar como nombre propio los seudónimos, que son nombres que utilizan los autores de obras literarias, artistas. Y bueno, estos nombres, estos seudónimos de los que yo les menciono, reemplazan a su nombre real, ¿ya? Por ejemplo, hay uno muy conocido que es un autor, ¿no?, de obras literarias cuyo seudónimo es Pablo Neruda. ¿Ya? Es un escritor muy conocido cuyo nombre real no es Pablo Neruda, sino Ricardo Eliezer Neftalí. Ese es su nombre real, ¿no? Pero los escritores tienden, ¿no?, a recibir seudónimos, ¿ya? Y también se escriben con mayúscula, representan nombres propios, ¿ya? Bueno, ¿en qué otras cosas más utilizaremos las mayúsculas? Cuando escribimos nombres de lugares o zonas geográficas, como por ejemplo, lugares, ¿no? Un lugar podría ser una ciudad, un país. En este caso yo pondré Estados Unidos y me estaré refiriendo a un lugar que es un país, ¿no? Es un país y se escribe con mayúscula. Otro lugar podría ser Iquitos, ¿no? Me refiero a otro lugar. Dentro del Perú es una ciudad. Y también se escriben con mayúsculas las zonas geográficas. Por ejemplo, los volcanes, ¿no? Por ejemplo, el Misti, ¿no? Muy conocido el volcán del Misti, que está en Arequipa. Entonces, nombres propios con mayúsculas, nombres propios de lugares, zonas geográficas. Bien, otra cosa que también escribimos con mayúsculas son los nombres de divinidades, de dioses en este caso, ¿ya? Tenemos a una diosa de la mitología, por ejemplo, Afrodita. Afrodita dice que es la diosa del amor, y como es una divinidad, es una diosa, su nombre se escribe con mayúscula. También tenemos Alá, ¿no? Alá, que también es considerado un dios. Alá. Ya está. ¿Qué más podemos escribir con mayúscula? Respetar siempre el uso de la mayúscula, los nombres de instituciones, ¿ya? Los nombres de instituciones. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Educación, puede ser, ¿no? Es una institución, por lo cual tenemos que escribirlo con mayúscula. Otra institución podría ser el Museo de la Nación. También es una institución y yo lo tengo que escribir con mayúscula. ¿De acuerdo? Y continuamos. Hasta ahí son reglas que tenemos que tener siempre presente, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Qué cosas más puedo escribir yo con mayúscula? Me dice los números romanos. Los números romanos siempre se escriben con mayúscula.
Por ejemplo, vamos a ver un número conocido por ustedes. Si a mí me dicen que yo escriba el número 10 en romanos, entonces lo tengo que escribir con mayúscula. Y 10 en romanos sería la X mayúscula. Un ejemplo más, a ver, el número 5. El 5 en romanos, la V, ¿no? Y tengo que hacerlo con mayúscula. También tenemos que el uso de las mayúsculas se da después, ¿no? La primera letra que se escribe después del uso de los signos de entonación, ¿no? El signo de interrogación y el signo de exclamación. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo uso y digo, pregunto, ¿no? ¿Cómo? La palabra que sigue tiene que empezar con mayúscula, después del signo con mayúscula. Y le pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿cómo habla más alto? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? A ver, vamos con el signo de exclamación. ¡Qué alegría! ¿Cómo tendría que empezar la palabra aquí? Con mayúscula, ¿no es cierto? Y ya está. Bien. Y bueno, también esta regla que es muy conocida, que siempre se escribe con mayúscula después de un punto. Y ya sabemos que tenemos 3 clases de punto, ¿ya? El punto seguido, punto y aparte, y el punto final, ¿ya? Después de esos 2 puntos en este caso, que es el punto seguido y el punto y aparte, se escribirá con mayúscula. A ver, vamos con un corto ejemplo para entenderlo, para recordarlo. Y dice, el camión circulaba despacio. El camión circulaba despacio. Punto y seguido, los coches lo adelantaban. Ya está. ¿Ya? Entonces, después de un punto, siempre con mayúscula. Y bueno, también aquí tenemos otra regla de uso, las siglas. Las siglas son las primeras letras, ¿no? de un conjunto de palabras. Por ejemplo, hay una muy conocida, ¿no? Que es el DNI. El DNI viene a ser una sigla, ¿no? cuyo significado de cada letra mayúscula, en este caso, por ejemplo, sería documento, ¿no? Documento Nacional de Identidad. Entonces, para abreviar toda esta escritura, utilizamos las siglas, que siempre estarán escritas en mayúscula, ¿ya? Otra sigla, por ejemplo, sería FPF. ¿Qué significa FPF? La primera F sería Federación la P peruana de
fútbol. Bien, entonces la primera letra de cada una de estas palabras han sido representadas en estas siglas, ¿ya? Y así tenemos más siglas que se pueden representar también. Bien, estos han sido algunos ejemplos. En el libro de comunicación tenemos ejercicios para poner en práctica el uso de las mayúsculas, ¿ya? Y siempre recordar que cualquier duda estamos aquí para ayudarnos. La tarea está en la página de la 22 hasta la 25, chicos, ¿de acuerdo? Nos vemos la siguiente clase.